Hola, bienvenidos a mi canal, soy Forofo Sevillano. En el vídeo anterior nos adentramos en la segunda parte de la serie Vírgenes Desconocidas de Sevilla. Si aún no lo has visto, encontrarás el enlace en la descripción. En esta ocasión, continuaremos nuestro recorrido por la historia y la tradición para conocer a los Cristos desconocidos de Sevilla. A través de relatos, anécdotas y leyendas, descubriremos imágenes que, aunque hoy casi olvidadas, fueron en otro tiempo objeto de profunda devoción. Sin más demora, comencemos este viaje. Todas estas imágenes forman parte, de un modo u otro, de la Semana Santa de Sevilla. Pero son pocos los que aún guardan su recuerdo. Son imágenes que, aunque no ocupen portadas ni atraigan multitudes, siguen habitando en el silencio de nuestras iglesias, como testigos mudos de una devoción que un día fue intensa. Si algo tiene Sevilla, es que no deja de sorprendernos. La Semana Santa es un ejemplo claro de esto. Cada cofradía, cada hermandad, cada paso tiene una historia propia. Hoy, quiero hablarles de algunas de esas pequeñas joyas que se encuentran en el corazón de nuestra ciudad, esas que no presiden majestuosos altares ni reciben los cuidados constantes de los grandes titulares, pero que son parte esencial de nuestra tradición y nuestra historia. Y sin embargo, ahí permanecen. Algunos, olvidados en capillas discretas, otros, escondidos en rincones oscuros donde apenas llega la luz, muchos, marcados por el paso del tiempo, con policromías gastadas y huellas de abandono, pero todos ellos conservan intacto su valor. Porque cada una de estas imágenes encierra una historia, historias de fe y de fervor popular, de anécdotas y leyendas, de manos artesanas que un día les dieron forma y de corazones que un día se postraron ante ellos, son páginas de la memoria sevillana que no deben perderse. Al contemplarlos, descubrimos que la grandeza de Sevilla no se mide solo en el esplendor de sus procesiones, sino también en estas imágenes silenciosas que nos recuerdan la hondura de nuestra tradición. Ellos son parte de nuestro patrimonio espiritual, aunque ya no vivan en el centro de la devoción multitudinaria. Y quizás ahí radique su fuerza, en recordarnos que la fe no siempre necesita del ruido, la multitud o la pompa, sino que también puede habitar en la quietud, en la intimidad, en el recogimiento de un templo medio vacío. Por eso, en este viaje, vamos a detenernos ante algunas de estas imágenes desconocidas de Sevilla. Para darles voz, para rescatar su historia y para comprender que, aunque hoy no desfilen bajo el manto de la noche estrellada ni despierten la atención de las cámaras, siguen siendo símbolos vivos de nuestra fe y de nuestra historia. Antes de comenzar este recorrido, conviene detenernos en un detalle importante. En este vídeo van a ver que la mayoría de las imágenes corresponden a crucificados, y en menor medida, a representaciones de Cristo con la cruz al hombro. Esto no es casualidad. Desde la Edad Media, la devoción popular y el arte sacro encontraron en el crucificado la forma más intensa de expresar el sufrimiento redentor de Cristo. Por ello, fue la representación más repetida, más demandada y, sin duda, la que más huella dejó en la historia de nuestra fe y de nuestra Semana Santa. Santísimo Cristo de la Buena Muerte de San Antonio Abad. En el silencio de la capilla que la hermandad del mismo nombre compró en 1579 al comendador mayor de la Orden de Bien, se guarda uno de esos tesoros que pasan desapercibidos para muchos, pero que encierran una devoción profunda, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Esta capilla, remodelada entre 1724 y 1742 por Diego Antonio Díaz, acoge en su muro izquierdo un crucificado anónimo de comienzos del siglo XVIII. No es una imagen de gran tamaño, pues es algo menor que el natural, ni presume de la fama que rodea a otros crucificados de Sevilla. Y, sin embargo, al mirarlo, es imposible no percibir la serenidad y la hondura espiritual que transmite. Tallado en pasta de madera, el Cristo se presenta en una hornacina enmarcada por un retablo barroco de mediados del XVIII, compuesto de un solo cuerpo con 3 calles y columnas salomónicas. A cada lado, 2 ángeles pasionarios, realizados probablemente en la misma época, lo acompañan en su silencio, como custodios eternos de su buena muerte. Esta imagen no procesiona, no se muestra en grandes altares, ni recibe la atención de las multitudes, pero quizá ahí resida su fuerza, en su discreción, en su capacidad de hablarnos en la intimidad del templo, lejos del bullicio, recordándonos el verdadero sentido del misterio de la cruz. El Cristo de la Buena Muerte de San Antonio Abad es, en definitiva, una joya escondida en pleno corazón de Sevilla, un crucificado que invita al recogimiento y a la oración, un Cristo que mantiene viva la esencia más pura de la hermandad del silencio.
No está rodeado de grandes multitudes ni de pomposas procesiones, sin embargo, su presencia calma, inspira, y sobre todo, te recuerda el verdadero sentido de la devoción. Cristo de los humildes y abandonados. Hoy quiero contarles una historia muy especial, la del Cristo de los humildes y abandonados. Si alguna vez visitas la capilla de la Hermandad de la Esperanza de Triana, en la calle Pureza, detente un momento. Allí encontrarás un crucificado con una historia increíble. Todo comienza con el testimonio de un hermano de la hermandad, José Enrique Torres Carriazo. Un día de primavera, poco antes de Semana Santa, José Enrique viajó con su familia a un pueblo cercano a Sevilla. Paseando por el lugar, visitaron una casa antigua, cargada de historia, pero muy deteriorada. Al explorar sus habitaciones, llegaron a un desván repleto de muebles viejos, maderas podridas y humedad. Fue allí donde José Enrique, movido por la curiosidad, levantó una cortina, y descubrió algo sorprendente. Un crucificado de tamaño natural. Estaba en pésimas condiciones. Al preguntar por él, los dueños le contaron que llevaba años abandonado y que, debido a su mal estado, pensaban usarlo como leña para la chimenea el próximo invierno. Imagina la impresión. José Enrique y su familia no podían permitirlo, así que hablaron con los dueños, y con su permiso trasladaron la imagen a Sevilla en una furgoneta. De vuelta en la capital, contactaron con el restaurador Ángel de la Feria, que se encargó de devolverle la vida. Reparó brazos, piernas y le colocó una nueva cruz. Tras la restauración, confirmó que la talla estaba hecha en tela encolada, una técnica muy antigua que podría datar de finales del siglo XVI o principios del XVIII. Durante un tiempo, el Cristo permaneció en la casa familiar, pero la devoción de José Enrique lo llevó a sugerir algo muy especial: que la imagen fuera entregada a su hermandad de toda la vida, la Esperanza de Triana. Y así fue. Finalmente, el crucificado encontró su lugar en la capilla, presidiendo desde lo alto del coro. José Enrique siempre deseó que, llegado el momento, fuera bendecido con el nombre de Cristo de los humildes y abandonados. Un nombre que resume su historia y que recuerda que, en Cristo, nadie queda olvidado. Una historia emotiva y llena de fe, que hoy sigue viva en Sevilla. Nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. La imagen de la que vamos a hablar ahora quizá no sea desconocida para muchos cofrades, sin embargo, he querido mencionarla en este vídeo porque, a mi parecer, pasa desapercibida pese a la grandeza de su historia. En Sevilla, los trinitarios descalzos tenían su convento en una manzana situada entre la calle Descalzos, la actual Plaza del Cristo de Burgos, y la calle Dormitorio. Allí, en 1625, el arquitecto Juan Sierra levantó una iglesia dedicada a Nuestra Señora de Gracia. En aquel templo se colocó una imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Con la desamortización del siglo XIX, el convento desapareció, sus dependencias fueron transformadas en viviendas y la iglesia quedó desacralizada, pasando por distintos usos. Afortunadamente, en 1979 la Hermandad del Santísimo Cristo de Burgos adquirió aquel recinto para convertirlo en su casa hermandad. ¿Y qué ocurrió con la imagen del cautivo? Fue depositada primero en la iglesia de San Hermenegildo, en la Ronda de Capuchinos. Pero el 7 de febrero de 1909, la Confraternidad del Sagrado Escapulario de la Santísima Trinidad, establecida en San Ildefonso, decidió acogerla definitivamente. Desde entonces, el Divino Redentor cautivo y rescatado se venera en esta parroquia, ocupando el lugar que había dejado el Cristo del Calvario, trasladado en 1908 a San Gregorio. La imagen muestra a Cristo de pie, maniatado, con los pies descalzos, su rostro, ligeramente girado hacia la derecha, refleja serenidad, humildad y una bondad íntima que conmueve al devoto. De tez morena, coronado de espinas y con potencias, viste habitualmente túnica morada y un cordón dorado que ata sus manos y cae hasta los pies. En el pecho y en la espalda luce el escapulario blanco con la cruz patada trinitaria, signo de la orden que lo custodia. En 1998 fue restaurado por José María Gamero Viñau, devolviéndole el esplendor que hoy podemos contemplar. La devoción a nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado creció rápidamente desde su llegada a San Ildefonso, tanto es así, que cada viernes son cientos los fieles que acuden a rezarle. Pero es en los viernes de marzo cuando su templo se llena de devotos que participan en los solemnes cultos que se le tributan.
Así, este cautivo, que en otro tiempo pudo quedar en el olvido, se ha convertido en un símbolo vivo de fe y esperanza en el corazón de Sevilla. Cristo del Perdón de San Alberto. En plena calle Estrella, en el barrio de la Alfalfa y muy cerca de la iglesia de San Isidoro, se alza el oratorio de San Felipe Neri, aunque la mayoría de los sevillanos lo conocen como la iglesia de San Alberto. Este templo fue levantado en 1613 y en la actualidad está regido por los padres filipenses. En su retablo mayor, de estilo neoclásico del primer cuarto del siglo XIX y decorado con un camarín de pinturas dieciochescas, se venera la imagen que hoy nos ocupa, el Santísimo Cristo del Perdón. Se trata de un crucificado que, al contemplarlo, inevitablemente nos recuerda al Cristo de la Clemencia, también conocido como el de los Cálices, que se encuentra en la Catedral de Sevilla. Y no es casualidad, esta talla es una copia casi exacta, realizada en 1781 por el escultor Ángel Iglesias, quien quiso reproducir fielmente la obra maestra de Juan Martínez Montañés. A los pies de este crucificado se encuentra la bellísima Virgen de los Dolores, imagen anónima atribuida a José Montes de Oca, fechada a principios del siglo XVIII, que ya tuvimos ocasión de presentar en el vídeo dedicado a las vírgenes desconocidas de Sevilla. Poco más sabemos sobre este Cristo del Perdón y sobre su autor. Sin embargo, lo cierto es que, en su sencillez, Ángel Iglesias supo mantener la herencia iconográfica de los grandes maestros sevillanos, siguiendo la estela de Montañés y Juan de Mesa, y dejando para la posteridad una imagen que, aunque hoy pueda resultar desconocida para muchos, forma parte del rico y silencioso patrimonio devocional de Sevilla. Cristo del Perdón, Iglesia de San Isidoro. En la sevillana iglesia de San Isidoro se venera una joya de la imaginería barroca que, sorprendentemente, es aún desconocida para muchos, el Cristo del Perdón, una obra temprana de Francisco de Villegas, realizada en 1614, tal y como nos confirmó el párroco y canónigo de la Catedral hispalense, José Luis Peinado Merchante. Su ubicación original estaba en el lateral derecho, justo a la entrada principal por donde hoy salen los pasos en Semana Santa, presidiendo un altar. Con el tiempo, la talla fue trasladada al Seminario Metropolitano, cedida inicialmente por 2 años, aunque allí permaneció mucho más tiempo. Posteriormente, la imagen fue restaurada por el reconocido profesor Juan Manuel Miñarro. Villegas, escultor granadino, fue discípulo y ayudante en el taller del gran Juan Martínez Montañés, además de estar emparentado con Pablo de Rojas y con la familia de pintores Raxis. Esta vinculación lo sitúa dentro del círculo más destacado de la escultura barroca andaluza. Sin embargo, su producción en Sevilla fue muy escasa. La mayoría de sus obras se encuentran en Cádiz y su provincia, por eso, este Cristo del Perdón es una de las poquísimas huellas que dejó Villegas en la capital hispalense. Estamos, por tanto, ante un crucificado excepcional, de gran calidad artística e histórica, que en otro contexto podría haber alcanzado mayor protagonismo. Como suele decirse, más de un cofrade desearía poder verlo procesionar en Semana Santa, pero su destino fue distinto, quedando en la intimidad de este templo como un tesoro reservado a quienes lo conocen. Sevilla guarda muchas joyas ocultas en sus iglesias, y el Cristo del Perdón de San Isidoro es, sin duda, una de esas maravillas que merece ser redescubierta. Nuestro Padre Jesús de la Salud. En la parroquia de San Pedro se venera una de las imágenes más notables y, al mismo tiempo, más desconocidas de Sevilla, Nuestro Padre Jesús de la Salud. Se trata de un nazareno del siglo XVII, fechado hacia 1636, y atribuido al escultor Felipe de Rivas, uno de los grandes maestros del barroco sevillano y discípulo de Martínez Montañés. Pocos saben que esta talla estuvo muy cerca de convertirse en el titular de la Hermandad de San Roque. La corporación recién fundada buscaba una imagen titular. Nuestro Padre Jesús de la Salud fue considerado seriamente, pero finalmente no se llegó a un acuerdo con la Sacramental de San Pedro, quedando la talla en su actual sede. El Señor recibe culto en la Capilla Sacramental, un espacio de enorme riqueza artística. Sin embargo, en los días de su besamanos es trasladado a la Capilla de Ánimas, colocándose ante el impresionante lienzo de Domingo Martínez, una pintura que también puede contemplarse en la fachada exterior de la parroquia en forma de retablo cerámico. En estas ocasiones solemnes, el nazareno suele ser revestido con una túnica burdeos bordada en oro, sin potencias, y elevado sobre una sencilla peana de terciopelo rojo con galones dorados.
La escena se enmarca con dos altos blandones de madera dorada con cera roja, que intensifican el recogimiento y la intimidad del momento. En su altar, la imagen aparece flanqueada por San Sebastián y San Roque, atribuidos al insigne duque Cornejo, santos tradicionalmente invocados contra la peste y las epidemias. El conjunto se enriquece además con un soberbio sagrario de plata repujada con aplicaciones de marfil, realizado en 1965, un verdadero tesoro de la orfebrería contemporánea sevillana. Pero la capilla sacramental de San Pedro es mucho más que un marco devocional, es un auténtico museo vivo. Allí se conserva una colección pictórica de enorme valor, entre la que destacan una majestuosa Santa Faz del Gran Francisco de Zurbarán y una delicada alegoría eucarística de Lucas Valdés, que completan el esplendor del conjunto. Así, al detenernos ante el Nazareno de la Salud no solo contemplamos una talla de profunda unción espiritual y belleza barroca, sino que también nos sumergimos en un espacio cargado de historia, donde escultura, pintura y orfebrería se funden en un testimonio único de la fe y el arte de Sevilla. Si te está gustando el vídeo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita, así YouTube te avisará cada vez que suba nuevo contenido. Es muy importante para seguir creando y compartiendo más vídeos como este. También puedes seguirme en Facebook y TikTok para estar al tanto de todas las novedades y transmisiones en directo del canal. Muchas gracias por tu tiempo. Cristo de la Buena Muerte de los Terceros. No es de los que recorren las calles de Sevilla en Semana Santa, ni recibe la ovación de multitudes al compás de marchas procesionales. Su destino no fue ese. Esta imagen, tallada a comienzos del siglo XVIII para la antigua congregación de la Vía Sacra, nació con un propósito muy distinto: acompañar el rezo íntimo y silencioso de los franciscanos en su convento, allá donde hoy se levanta la sede de Masesa. Algunos estudios lo han relacionado incluso con el gran Juan de Mesa, aunque lo cierto es que presenta rasgos que difieren de la producción del maestro cordobés. Más bien parece obra de un anónimo escultor del barroco sevillano, que quiso dotar a este crucificado de una sobriedad y recogimiento propios de su función, presidir el Vía Crucis conventual que cada noche recorría los claustros, y que en ocasiones especiales llegaba hasta la Cruz del Campo, verdadero origen de nuestra Semana Santa. Durante décadas, este Cristo fue testigo del fervor de aquella hermandad franciscana de la Venerable Orden Tercera, activa entre mediados del siglo XVIII y finales del XIX. Y aunque en algún momento la Hermandad de la Trinidad se interesó por incorporarlo a sus filas, nunca llegó a procesionar. Su destino no estaba en los pasos, sino en los altares. Y así lo encontramos hoy, en su capilla de la iglesia de Santa María de Consolación, más conocida como Los Terceros. No tiene el esplendor de los grandes titulares de Sevilla, ni es protagonista de largas filas de nazarenos. Pero su presencia sigue siendo poderosa, precisamente porque nos invita a otra forma de devoción, la del silencio, la oración pausada y la contemplación directa del misterio de la cruz. Porque en Sevilla no toda la fe se mide en cofradías ni en procesiones. Existe también un patrimonio íntimo, escondido, que aguarda en rincones como este, y que nos recuerda que la verdadera grandeza de la fe no siempre está en la multitud, sino en ese momento en que nos quedamos a solas frente a Cristo crucificado. Quizás, al detenernos ante este Cristo de la Buena Muerte, comprendamos que su nombre no habla de un final, sino de un inicio, que la Buena Muerte es, en realidad, la puerta hacia la esperanza, el tránsito hacia la vida eterna. Y en eso, este crucificado humilde y callado tiene tanto que decirnos como las imágenes más célebres que recorren Sevilla, cada primavera. Porque, en el silencio de su capilla, sigue cumpliendo la misión para la que fue creado hace más de 3 siglos. Recordarnos que en la cruz no hay derrota, sino promesa de resurrección y vida nueva. El Cristo de las Virtudes. El Cristo de las Virtudes es, sin duda, una de esas imágenes que encierran siglos de historia dentro de la memoria cofradiera de Sevilla. Hoy lo encontramos en el barrio de Padre Pío, presidiendo la parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz, pero su camino hasta aquí ha sido largo, complejo y lleno de cambios de sede. Se desconoce quién fue su autor, aunque los expertos coinciden en situarlo en torno al siglo XVI. Lo que sí sabemos es que fue titular de una de las hermandades ya extinguidas de la ciudad, la del despedimiento de nuestro Señor Jesucristo de su Santísima Madre, Santo Cristo de las Virtudes y Dulce Nombre de María. Una corporación con un nombre tan extenso como singular, fundada probablemente en el segundo tercio del siglo XVI,
de la cual ya hablamos en el vídeo sobre Hermandades Desaparecidas de Sevilla, que te invito a ver si aún no lo has hecho. Este crucificado procesionaba cada miércoles santo, acompañado por la Virgen, saliendo desde el convento de San Agustín. Con el paso del tiempo, y debido a la reducción de cofradías, la hermandad fue agregada en 1623 a la de la Coronación de Espinas, junto a la de la Exaltación. Pero la historia del Cristo no termina ahí. Más adelante, la imagen fue trasladada a San Isidoro, donde se integró en otra hermandad ya existente, también dedicada al despedimiento del Señor. Con el tiempo, acabaría vinculándose a la del dulce nombre de María. Ya en el siglo XIX, aquella hermandad fue reorganizada, llegando a contar con 3 pasos en su estación de penitencia. Una de sus últimas salidas documentadas tuvo lugar en 1820. Un detalle curioso es que la primera titular mariana de esta corporación fue reemplazada por la talla que hoy conocemos como la Virgen de la Angustia de la Hermandad de los Estudiantes. Tras la desaparición definitiva de la hermandad, el Cristo de las Virtudes permaneció en San Isidoro, donde, según recoge Bermejo, aún se le rendía culto a finales del siglo XIX. Más tarde, la imagen fue trasladada a San Gonzalo en 1974, hasta que finalmente, en 2001, encontró su hogar actual en el barrio de Palmete, presidiendo la parroquia del Buen Pastor y San Juan de la Cruz. Hoy, alejado del bullicio de la Semana Santa sevillana, este crucificado mantiene viva una historia que nos habla de los vaivenes de la religiosidad popular a lo largo de los siglos. Fue protagonista en los cortejos procesionales de la Sevilla barroca y ahora, en silencio, sigue siendo punto de oración y encuentro para los fieles en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Quizás, al detenernos ante él, comprendamos que las imágenes no solo viven en la memoria de quienes las ven procesionar, sino también en aquellos lugares donde, de manera discreta, siguen siendo faros de devoción. El Cristo de las Virtudes es, en definitiva, un testigo olvidado de la historia cofradiera de Sevilla, que hoy continúa escribiendo nuevas páginas en un rincón alejado del centro. Cristo de la Santa Cruz. El Cristo de la Santa Cruz nace de un deseo compartido por toda una comunidad. Su historia comienza con la creación de la Virgen del Mayor Dolor por el escultor trianero Navarro Arteaga, destinada a la parroquia de Nuestra Señora del Mayor Dolor, en el barrio de la Barzola. Sobre esta dolorosa ya hablamos en el vídeo anterior sobre vírgenes desconocidas de Sevilla. Si no lo has visto, te invito a hacerlo antes o después de este, porque ambas historias están íntimamente unidas. En el año 2001, el párroco don Manuel Soria Campos lanzó una sencilla pregunta a sus feligreses: ¿echáis de menos algo en este templo? Más del 60% respondió lo mismo: la falta de un Cristo. A partir de ahí, la decisión fue unánime. El encargo se confió al mismo escultor, y se acordó que la imagen sería costeada únicamente con las aportaciones voluntarias de los propios vecinos. Una obra nacida, literalmente, del corazón del barrio. El párroco pidió a Navarro Arteaga que representara un crucificado fiel al Evangelio de San Juan, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Por eso, este Cristo muestra el instante exacto de la entrega al Padre, entre la vida y la muerte, sin la herida de la lanza aún, con la cabeza vencida y un gesto sereno, sin dramatismos ni excesiva sangre. Un Cristo que anuncia que la muerte no es el final, sino la puerta hacia la resurrección. Tallado íntegramente en madera de cedro real, su sudario recuerda en sus pliegues al manto de la Virgen del Mayor Dolor, en un diálogo escultórico entre madre e hijo. El 14 de septiembre de 2002, durante la función principal de la Santa Cruz, el Cristo fue bendecido por el arzobispo de Sevilla y entronizado en el altar mayor de su parroquia, sobre un fondo de estuco blanco que realza la fuerza de la talla y protege al templo del riesgo del fuego de las telas. Recibe la advocación de la Santa Cruz por un doble motivo: primero, porque desde 2001 la parroquia custodia una reliquia de la auténtica Cruz de Cristo, y segundo, porque el párroco Manuel Soria había soñado años antes con un crucificado bajo ese mismo título, un deseo que finalmente se cumplió en la Barzola. El decreto oficial, fechado el 9 de septiembre de 2002 y firmado por el vicario general don Antonio Domínguez Valverde, autorizaba el culto a esta nueva imagen con el título de Cristo de la Santa Cruz. Desde entonces, el Señor preside su parroquia con un mensaje claro y eterno: un Cristo sereno, cercano, nacido del amor de su pueblo, que recuerda a todos que la cruz no es derrota, sino esperanza de vida eterna.
Cristo del Millón. En el corazón de la Catedral de Sevilla, coronando el majestuoso retablo mayor, se encuentra una de las imágenes más antiguas y sobrecogedoras de toda la archidiócesis, el Cristo del Millón. Una talla que nos conecta con los primeros tiempos de la Reconquista y con aquella primitiva catedral levantada sobre la antigua mezquita Aljama, mucho antes de que se erigiera el colosal templo gótico que hoy admiramos. Estamos ante una obra del siglo XIV, considerada una auténtica joya de la catedral y de la iconografía pasionista. Así lo definía el profesor Hernández Díaz, y así lo reafirma el delegado diocesano de Patrimonio Cultural, Fernando Gutiérrez. Pero más allá de las palabras de los expertos, basta con detenerse frente a él para comprender por qué es una de las imágenes más estremecedoras de toda Sevilla. El Cristo del Millón no se muestra solo. Originalmente formaba parte de un grupo escultórico conocido como el Calvario, junto con una Virgen Dolorosa y el apóstol San Juan. Era, en la tradición occidental, la versión de la célebre deesis bizantina, compuesta por Cristo, la Virgen y San Juan Bautista. En la Edad Media, este conjunto se colocaba a menor altura en la antigua catedral, recordando a los fieles, de manera cercana, el misterio de la Pasión. El paso de los siglos no ha borrado la fuerza expresiva de este crucificado. Su estilo es plenamente gótico, el cuerpo arqueado y suspendido con 3 clavos en una cruz arbórea, el rostro inclinado sobre el hombro derecho en un gesto de entrega definitiva, los labios entreabiertos y los ojos entrecerrados, como si en ese mismo instante acabase de expirar. Su largo sudario, lleno de pliegues complejos, refuerza la sensación de movimiento y dramatismo. Con sus casi 2 metros de altura, impone por su monumentalidad. Pero lo que verdaderamente conmueve es la mezcla entre el dramatismo de la muerte y la serena dulzura de su expresión. A sus pies, la Virgen Dolorosa se recoge en silencio y San Juan aparece con la mano en la mejilla, en actitud de dolor contenido. Una escena cargada de simbolismo y espiritualidad medieval. La devoción popular pronto lo bautizó como Cristo del Millón. Y no fue un apodo casual. Se decía que eran incontables, más de 1 millón, los favores y milagros que otorgaba a quienes acudían a él con fe. Durante siglos fue una imagen profundamente invocada, hasta convertirse en una referencia indispensable para la religiosidad sevillana. Su tipología encuentra paralelismos con otros crucificados góticos cercanos, como el Cristo de San Pedro de Sanlúcar la Mayor o el Cristo de la Sangre de la Iglesia de San Isidoro. Todos ellos comparten esa estética propia de la Baja Edad Media, donde la humanidad sufriente de Cristo se convertía en un puente directo para la oración y la espiritualidad del pueblo. Hoy, siglos después, el Cristo del Millón sigue presidiendo el corazón de la Catedral de Sevilla. Silencioso, solemne, pero profundamente elocuente, continúa transmitiendo el mismo mensaje que conmovió a generaciones de fieles: la grandeza de un Dios que se entregó hasta el extremo. Quizás, al mirarlo, entendamos por qué, a pesar del tiempo transcurrido, sigue siendo una de las imágenes más estremecedoras de Sevilla. Porque ante él, más que hablar, lo único que queda es guardar silencio. Santísimo Cristo de la Salud, Montesión. Resulta inconcebible imaginar hoy un Jueves Santo en la calle Feria sin la Hermandad de Montesión. El Señor de la Oración en el Huerto, obra cumbre del tránsito al barroco, y la Virgen del Rosario, una dolorosa que conserva intacta su primitiva belleza desde hace casi 4 siglos, son imágenes que marcan la esencia de esta corporación. Pero Montesión guarda un tesoro más, quizás menos conocido, pero profundamente conmovedor: el Santísimo Cristo de la Salud. Un crucificado que, más allá de su imponente presencia, encierra la memoria más antigua y verdadera de la hermandad. La talla actual es obra magistral de Luis Ortega Bru, realizada en 1954 tras los sucesos de 1936. Y en 2009 volvió a salir en procesión, con motivo del 450 aniversario de la fundación de la cofradía, devolviendo a las calles de Sevilla la presencia de aquel Cristo que había estado en el origen mismo de Montesión. Porque la historia del Cristo de la Salud es, en realidad, la historia de la propia hermandad. Los orígenes se remontan al siglo XVI, cuando la corporación nace de la fusión de 2 cofradías, una del Rosario, vinculada al convento de Belén, y otra de Penitencia, residente en el Hospital de las 5 Llagas, que rendía culto a la oración en el huerto. Otros historiadores apuntan que fue la devoción al Rosario, impulsada por los dominicos, la que dio vida a la hermandad en el convento de Montesión. Pero hay una teoría aún más antigua.
El historiador Hilario Arenas sostenía que, ya en el siglo XIV, un grupo de disciplinantes sevillanos se reunía en torno a un crucificado al que llamaban de los Corales, y al que muy pronto dieron el nombre de la Salud. Aquel Cristo, venerado primero en Santa Paula, pasaría después a Montesión, donde en 1580 quedó fijado en las reglas de la cofradía como titular. El Cristo de la Salud llegó a ocupar el altar mayor de la capilla de Montesión, y procesionó cada Semana Santa hasta 1668, cuando se decidió que dejara de salir en penitencia. Tras perderse la imagen original, fue Ortega Bru quien, en pleno siglo XX, devolvió a la hermandad un crucificado de extraordinaria fuerza expresiva, marcado por el dolor y el dramatismo de su inconfundible estilo. Hoy, cada Cuaresma, el Cristo de la Salud preside un solemne Vía Crucis, manteniendo viva una devoción que hunde sus raíces en la propia esencia de Montesión. No es solo un titular más. Es el eco de los primeros hermanos, el testigo de siglos de fe y penitencia, y la memoria de cómo Sevilla forjó, paso a paso, la Semana Santa tal y como hoy la conocemos. Cristo de los Vaqueros. En el lateral izquierdo del presbiterio de la ermita de la Virgen de Escardiel, bajo los frescos de Miguel Ángel González, se encuentra una imagen con una historia sorprendente: el Cristo de los Vaqueros. Es una talla del luterano Francisco Antonio Ruiz Gijón, uno de los grandes imagineros del barroco andaluz. Pero esta imagen vivió un destino tan insólito como inesperado, desapareció de la ermita, y terminó siendo hallada en una parroquia de Sevilla. La hermandad nunca llegó a desaparecer, pero en los años 60 entró en un tiempo de declive. La Virgen se trasladó al pueblo y siguió saliendo en procesión cada 15 de agosto. El Cristo, sin embargo, quedó en la ermita. Y cuando en 1966 la hermandad volvió a reorganizarse, descubrieron con asombro que ya no estaba allí. Devoción muy arraigada entre campesinos y ganaderos, la hermandad decidió encargar otra talla que supliera su ausencia. Sin embargo, el empeño de los hermanos por recuperar al Cristo original permitió seguirle la pista. Se descubrió que hacia 1965 había llegado a la Escuela Profesional de Cazalla de la Sierra, fundada por el padre Leonardo Castillo. Desde allí, viajó hasta la barriada de Santa Aurelia, en Sevilla, donde se veneró en la parroquia de San Lucas Evangelista. Fue en ese templo donde, años después, la hermandad logró encontrarlo. Lo que parecía el inicio de un largo litigio tuvo un desenlace providencial. Dos hermanos de la corporación, Juan y Félix Lobo, hallaron el contrato original de la hermandad con Ruiz Gijón, quien ya antes había trabajado para la Virgen de Escardiel. Gracias a este hallazgo quedó demostrada la autoría y la pertenencia del Cristo. Finalmente, en 1995, tras 30 años de ausencia, el Cristo de los Vaqueros volvió a Castilblanco de los Arroyos, gracias a un decreto firmado por el cardenal Carlos Amigo Vallejo. Como compensación, la hermandad dejó en la parroquia de Sevilla una copia de la talla. El regreso causó un gran impacto. Muchos lo describieron así: era un Cristo muerto, y al pueblo llegó un Cristo vivo. Estaba lleno de añadidos y repintes que alteraban su aspecto original, con los ojos pintados sobre párpados cerrados. Para los más jóvenes era un desconocido, pero los mayores lo reconocieron enseguida, sobre todo por su peculiar INRI. La devoción al Cristo de los Vaqueros se remonta al siglo XVI, cuando los pastores y ganaderos que transitaban los caminos cercanos a la ermita, situada en plena Vía de la Plata, ofrecían aceite para mantener encendida la lámpara que lo alumbraba. En 1677, la hermandad encargó una nueva talla a Ruiz Gijón, realizada en madera de ciprés y estilo flamenco. Esta fue su primera obra documentada, antes de tallar nada menos que al Cristo de la Expiración, el Cachorro de Sevilla. En 1997, ya recuperado, el Cristo fue restaurado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Los especialistas confirmaron su autoría: barba bífida, costillas finamente talladas, rostro alargado, nariz recta, ojos almendrados, todos rasgos característicos del maestro utrerano. Al retirarle los repintes, quedó al descubierto su policromía original, con lagunas y pérdidas. La hermandad decidió no volver a repolicromarlo, dejando visible su pátina antigua. Por eso hoy el Cristo de los Vaqueros muestra un aspecto descarnado e impactante, muy cercano al que tuvo al salir del taller de Ruiz Gijón. Una historia única, la de un Cristo perdido, hallado y devuelto a su pueblo,
que hoy sigue siendo símbolo de fe y memoria en Castilblanco de los Arroyos. Y así, queridos amigos, hemos recorrido juntos la memoria silenciosa de esos Cristos desconocidos de Sevilla, imágenes que, aunque no tengan el brillo de los grandes titulares, siguen latiendo en la intimidad de nuestros templos. Son testigos mudos de siglos de fe, de oraciones susurradas en soledad, de lágrimas derramadas en silencio. Quizás nunca los veamos sobre un paso ni escucharemos su nombre entre aplausos y saetas. Pero su grandeza está precisamente ahí, en recordarnos que la fe verdadera no siempre se expresa en la multitud, sino en lo íntimo, en ese instante en que un corazón se encuentra cara a cara con Cristo crucificado. Sevilla es también esto, no solo la ciudad del esplendor y de las procesiones multitudinarias, sino también la ciudad de los rincones escondidos, donde aún resuena la voz de un pasado que no debe olvidarse. Cada uno de estos Cristos es un susurro de nuestra historia, un eco de lo que fuimos y una semilla de lo que seguimos siendo. Así que la próxima vez que entres en una iglesia y descubras una imagen en penumbra, detente, mírala despacio, porque puede que detrás de ese Cristo olvidado se esconda un universo de fe, de arte y de vida que aún late en el corazón de Sevilla. Gracias por acompañarme en este viaje. Si has llegado hasta aquí y este vídeo te ha emocionado tanto como a mí al hacerlo, me encantaría pedirte que no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirlo, para que cada vez más personas descubran que la verdadera grandeza de Sevilla no está solo en lo que todos conocen, sino también en lo que aún espera ser redescubierto. Además, no olvides seguirme en Facebook y TikTok para estar al tanto de todas las novedades y retransmisiones en directo, y no perderte ni un momento de este recorrido. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos rescatando las joyas ocultas de nuestra Semana Santa. Soy Forofo Sevillano, un saludo y muchísimas gracias por tu apoyo.